¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la 30 también, la aplicación, ¿eh? La tenés en tu celular, la podés bajar. Estamos en Facebook, en donde estamos, en X, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru. También tenemos el Tweets ahí, en nuestro Instagram. Podés entrar al hilo de todas nuestras notas, subimos también los videos. Y por supuesto nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Ahí tenés todos los videos de todas las notas que venimos desarrollando ya en estos prácticamente 4 años de trabajo periodístico acá en CX30 Radio Nacional a través de nuestra organización Libertas, libertas.uy. Te recomiendo que ingreses a nuestra página libertas.uy. Tenés un montón de artículos, de notas, de desarrollos, de notas analíticas, también newsletters. Bueno, tenés de todo ahí en libertas.uy. Y por supuesto, nuestro canal YouTube, te suscribís, es gratis. Mirá en dónde estamos. Y ahí están todos los videos que vamos desarrollando periodísticamente con nuestros columnistas, con nuestros queridísimos columnistas de enorme prestigio, algunos estables, otros menos estables, pero todos integrados a nuestro programa. Ya en un ratito recibimos al diputado suplente de Tercera Vía, que es Rafael Alonso. Él es especialista en temas de aeronáutica, es un investigador desde hace muchos años, con formación, por supuesto, militar en aviación, y vamos a conversar una vez más con él respecto a la falta de conectividad aérea en el Uruguay. Impresionante, ¿no? Todo esto cuando uno va repasando lo que efectivamente es un Estado de Derecho y que hay que hablar con seriedad cuando se habla de Estado de Derecho, y más desde la investidura de un presidente. Es evidente que el Estado de Derecho nuestro está conculcado, está muy mancillado, tiene golpes de estados técnicos directamente. Nuestro poder judicial está siendo cooptado por un sistema fiscalista, además no da garantías, hay un sistema de designación de fiscales, tenemos un fiscal subrogante que el presidente no se animó siquiera a plantear en una negociación para que este gobierno se desarrollara con un fiscal de su propia confianza. La Fiscalía General de la Nación es un servicio descentralizado, por ende inconstitucional, porque la Constitución de la República plantea que los servicios descentralizados solo son a los efectos de fines comerciales o industriales. Por eso también la ley que crea la JUTEP es inconstitucional, pero parecería que en esa entremezcla de los que no estudian o no les interesa mucho estudiar y los que, montados en cierta soberbia, se creen que saben, tenemos una pésima clase legislativa. Claro que viene a cuento también repasar o recordar cosas que dice Milei. Milei dice algo que es muy cierto, lo de casta política. Y es así, en Argentina se está viendo. Es decir, cuando el pueblo ya está montado en la cólera de una economía y una sociedad desarticulada, incendiada, como en Argentina, sometida ya a la pobreza, al escarnio total de la pobreza, y no caben demasiadas actitudes racionales, doctorales, medidas, como está pasando con precisamente la clase esa pequeño burguesa de Juntos por el Cambio, que prácticamente se muestra con un libreto. En cambio, Milei está claramente demostrado que está mostrándose ante la opinión pública, está desarrollando una retórica y actos políticos desde su propia y más íntima convicción de país. ¿Eso quiere decir que mi ley es aprobado? De mi parte, no, estoy analizando el fenómeno. Ya te adelanto que para mí mi ley, por ejemplo, tiene graves inconvenientes en el conocimiento del Estado de Derecho. No tiene idea de cómo funciona el Estado de Derecho, no sé si estará siendo asesorado, pero para muchas cosas que dice va a requerir mayorías calificadas, va a requerir el acuerdo de los gobernadores de las provincias, porque es un Estado federal. No sé si podrá hacer lo que él dice. Pero lo cierto es que lo que él dice es lo que la gente ya quiere escuchar y quiere escuchar desde la firme convicción alentadora de una fueguina revolución liberal. Eso plantea él. Él plantea el fuego calcinante contra una casta política dominante y culpable de toda esta miseria argentina y plantea erradicarla.
Por supuesto que hoy por hoy se va dando el resultado evidente de todo ello, Milei a la cabeza en las encuestas, pero tan solo a 3 puntos de una figura nefasta que forma parte de la casta más corrupta, que es Massa, Sergio Massa. ¿Pero por qué se da eso? Se da eso porque Sergio Massa representa a esa masa adoctrinada, a su vez, valga la redundancia, masa masifica y aglutina en el gluten doctrinario del populismo que instaló el kirchnerismo, que es algo así como Foro de San Pablo, socialismo made in Argentina. Bueno, también se da ese resultado y se polariza la actitud o la conducta electoral de los argentinos. La sociedad argentina no es racional, es emocional y te diría incluso que es pasional. E incendiada por esta situación lamentable, aberrante, de una economía disparada hacia la hiperinflación, sin reservas, defaulteada, sin fuentes de trabajo, con una consolidación eterna prácticamente desde el 2011 de 6 millones de trabajadores, 6 millones de trabajadores, y no supera eso el mercado laboral legal de trabajo, con trabajo en negro por todos lados, con un sistema de planes y planeros que se han enriquecido, con sindicatos mafiosos, con un gobierno mafioso que le robó miles y miles de millones de dólares a Argentina y una presidente que ya está sometida a la justicia y ya condenada en una de las causas, en una, y que eso provocó un deterioro económico brutal, ¿cabe alguna duda de que un economista del nivel académico de Milei, que hace años viene trabajando ante la opinión pública todo esto, argumentando, arguyendo, dando análisis, hablando desde la economía que hay que arreglar, ¿cabe alguna duda que sea el que tiene la impronta del entusiasmo público y que asome como la figura mediática, carismática y mesiánica que los argentinos quieren elegir? Creo que no. Esto es un fenómeno típico de esta época, fenómeno de medios. Dicen los especialistas que el fenómeno de medios desde los políticos comenzó con Clinton. Bill Clinton es el primer fenómeno de medios. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio político es el medio. Lo que él dice, lo que hace, lo que no dice, cómo se viste, a dónde va, es el medio. Es el medio de la comunicación, de la información, no el canal tal o cual que lo sigue, no el empresario que dice que está de acuerdo o no con él, como pasa con Ernequian, que lo critica por lo que dijo respecto al Papa. Un desastre, Urnequian. Lo que dijo respecto al Papa Milei, se quedó corto Milei todavía. Corto se quedó. Y si no, que vea una nota de Urnequian del sociólogo y filósofo Juan José Sebrelli, otrora marxista devenido liberal, que dice exactamente lo mismo. El Papa es un Papa político, ideológico, no es un Papa teologal. Es un papa que habla siempre contra el capitalismo, que habla siempre contra los desmanes y desbordes de los especuladores capitalistas, pero jamás habla contra las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Corea del Norte, de China, jamás habla contra el socialismo y por el contrario plantea el disparate de que Europa le dé un resarcimiento económico a nuestros países latinoamericanos por los vejámenes y los atropellos que hizo durante su proceso colonial. A ese nivel de disparate llegamos con este Papa, a ese nivel. Quien recibió cantidad de veces a Cristina, antes estaba peleado con ella, pero la recibe. Quien es amigo de Grabois, ese mafioso ocupa terrenos, terrorista, camporista, que también se largó en esa interna con Massa, bueno, y que le da un cargo en el Vaticano. Ese es el Papa Francisco del que habla Milei. Por supuesto, Milei podrá gobernar o no, y no se sabe. Capaz que se le cae todo en 3 meses o en 6 meses. Eso no lo sabría decir. Estamos aguardando la presencia del diputado Rafael Alonso. Evidentemente ha tenido algún inconveniente, pero podemos seguir entonces con este tema. Yo le agradezco un montón a mi amigo jurista porque es provocador en el buen sentido de estas cosas cuando trae a colación estos temas. En Uruguay, ¿querés que sigamos con, por ejemplo, con el rompimiento de la seguridad jurídica y la estabilidad jurídica cuando hacen caer la ley de caducidad? ¿Podés poner, Maxi, lo que se dice, creo que es desde una consultora muy profesional de Uruguay, en el canal 10, respecto a lo que los uruguayos pensaban en aquel periodo de aquel golpe de Estado
¿Qué opinión tenían los uruguayos de aquel entonces respecto a los sindicatos, respecto a la clase política, respecto a los militares del país y respecto a los tupamaros y a los revolucionarios? Si lo tenés por ahí, vamos a escuchar. Opinaban los uruguayos, según la encuesta de Gallup, en esta confrontación entre militares y políticos? ¿Cómo veían a unos y otros? Y aquí vamos a tener algunas placas en distintas dimensiones sobre militares y políticos. La primera de ellas, ¿quiénes trabajan más seriamente en sus cometidos específicos? Los militares, los políticos, ambos, ninguno no sabe. 50% de los uruguayos decía que los militares trabajaban más seriamente en sus cometidos específicos, 17% de los políticos, 4% ambos, 2% ninguno. Así, claramente una mejor imagen de los militares en sus cometidos específicos que de los políticos, con los cuales evidentemente había un malestar social instalado. Segunda dimensión de esta serie. ¿Quiénes son más respetuosos de la Constitución y las leyes? 44% militares, 23% políticos. Esto es significativo porque esta encuesta es de mayo del 73. O sea, el febrero amargo ya había transcurrido. Sí, y cantidad de denuncias de violaciones. Sin ninguna duda. Sin embargo, una parte importante de la población uruguaya veía a los militares como más respetuosos de la Constitución y las leyes que los políticos. Una tercera dimensión sobre este asunto tiene que ver con quienes usan y abusan más de sus privilegios. 48% de los uruguayos decía que los políticos abusaban más de sus privilegios que los militares. Algunos también decían que los militares, ambos, o algunos no saben, pero otra dimensión este tema de uso y abuso de los privilegios, donde también los políticos salían peor parados que los militares. Una cuarta dimensión que explora la encuesta de Gallup es que quiénes son más útiles para el bienestar del país. Aquí los juicios están un poquito más divididos, pero nuevamente hay un desequilibrio de opinión a favor de los militares. 30% percibía que los militares eran más útiles para el bienestar del país, 19% a los políticos, el resto no sabe. Y la última dimensión que vamos a ver en esta primera introducción, ¿quiénes son más honestos y correctos? Bueno, 40% decía que los militares, 6% de los políticos. Entonces, está claro que más allá de que, mucha gente no contestaba y no podemos decir que hubiera, de esto no se puede decir que había un apoyo al golpe de Estado, para nada, ¿no? Esa pregunta no estaba explícita como tal, y después por alguna cosa que vamos a ver después, podemos suponer que si esa pregunta se hubiera hecho, quizás las opiniones hubieran sido diferentes. Pero sí es cierto que en el contexto en el cual se inscribe ese junio del 73, era un contexto de un fuerte descrédito hacia la clase política uruguaya en general. Bueno, respecto a este tema, como lo está planteando el sociólogo, cientista de Gallup, tenemos que desprender varios conceptos. Primero, que la población de Uruguay de aquel entonces no tenía ni la más cabal idea, la mínima idea de que había una revolución socialista. Primero, por lo tanto, de revolución no tiene nada. Eran actos terroristas, actos aislados de desestabilización del gobierno de aquel entonces, perpetrando la estrategia de los 21 puntos de Lenin cuando se formulan en aquella internacional comunista del año 1919. ¿Qué quiero decir con esto? Que se establece lo que se llama la guerra perpetua híbrida, la guerra perpetua progresiva, la guerra perpetua, es decir, una guerra de desestabilización al sistema democrático burgués, dicen ellos, de la democracia representativa con su parlamento, que es lo que quieren tirar abajo. Lo pueden tirar demoliendo el parlamento, si vos querés, para decirlo gráficamente, anulando al poder legislativo en un régimen socialista o simulando ser legisladores y entorpeciendo muchísimo la actividad legislativa, como lo están haciendo ahora, o legislando leyes que son inconstitucionales, porque por ahí aprovechamos la volada, que es cuando ellos tuvieron mayoría, cuando tuvieron el 50% o el 49% y lograban un 51, 50 más 1, lo que fuere, pero a su vez lograban más, porque estos pavotes le daban las mayorías calificadas y lograron así desarticular el Estado de Derecho, levantando las distintas capas de la cebolla de nuestras espirales del orden jurídico del Estado de Derecho. Esa es la revolución cultural que perpetraron a posteriori de aquella revolución armada de la cual el pueblo uruguayo no tenía ni la más mínima idea, sino que se sentía protegido por los militares de aquel entonces. Eso es lo que está diciendo esa encuesta, que el pueblo uruguayo se sentía protegido por las fuerzas militares de aquel entonces y veía que los políticos no se hacían cargo de la situación de deterioro institucional que estaba provocada
por dentro y por fuera del sistema político en ese contexto de Guerra Fría, como muy bien lo explicó en una nota el doctor Jorge Valle. Muy bien explicó eso. Pero el sistema político uruguayo no estuvo a la altura de entender que Uruguay estaba al borde de caer por una revolución terrorista, no una revolución popular, sino por atentados terroristas que estaban pergeñando hacer caer las instituciones. ¿Se dan cuenta? Y eso hasta la fecha continúa con total impunidad desde una ley de amnistía a esa gente que perpetró actos terroristas contra el Estado, que obligó a que el Estado uruguayo aplicara decretos de necesidad, las medidas urgentes, a través del artículo 31 de la Constitución, y que resolviera luego una ley de seguridad del Estado. Esa gente es la que está amnistiada, está perdonada por ley, está reparada patrimonialmente y tienen impunidad al extremo de que, por ejemplo, José Mujica fue presidente de la República, desmontando el Estado de Derecho que nosotros reconocemos. Nos queda poquito tiempo, no sé si está por ahí el diputado Rafael Alonso, por lo menos hacerle un par de preguntas y ya tenemos que cerrar porque las dos notas que nos vienen son realmente muy intensas y en su promedio de duración creo que nos da justito el tiempo, Maxi, para el programa de hoy. Pero me parecía muy importante repasar todo esto a raíz de la alocución del presidente de la República que vuelve a decir, vuelve al bla 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 y al parloteo de que tenemos una democracia plena y estable en la que se cobijan todos los derechos y que todos somos iguales ante la ley. Mentira, presidente, mentira. ¿Cómo le va, Rafael? Buen, ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos Muy días bien. a ustedes y la audiencia de X30. Bueno, tenemos poquito tiempo, tenemos menos de 10 minutos, lamentablemente se nos complicó la conexión. Lamento, sí, se nos complicó la conexión, de repente empecé más tarde de lo que tenía previsto. Interesantísimo, como siempre, tus palabras. Nos vamos a los temas muy urgentes, que bueno, que dejan de lado lo importante. Solamente para retomar donde habíamos quedado el jueves pasado, hablando de que estamos en la el grupo Tercera Vía del diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía, redactando un proyecto de ley para ayudar a la aviación comercial y la conectividad del Uruguay. Sabemos que estábamos hablando en estos días anteriores de que es pésima la conexión aérea de Uruguay desde hace más de 10 años, de 11 años desde que agarró Pluna. No se ha recuperado del todo, ha subido, ha bajado, pero nunca ha recuperado lo que debería ser. Continuando, como decíamos, para la conectividad electrónica, el Wi-Fi y todo lo que tenemos en la actualidad, que no existía a finales del siglo XX, es importantísimo, pero hay que complementarla con la conectividad aérea, con la conectividad física de las personas, para recibir inversores, recibir turismo, Estamos considerando esa importancia comercial, no solo por el turismo, sino que este rubro tiene otras puntas. Fíjate que Uruguay tiene en Punta del Este un promocionado centro de convenciones que no está siendo utilizado correctamente. Tú fíjate la cantidad de convenciones que puede haber y son poquitísimas. Lamentable, porque tú no podés reunir 600, 1000 personas, 2000 personas en un fin de semana porque demoran una semana en llegar y una semana en irse. No hay lugar en los aeropuertos. Vos fíjate que queremos promocionar, estamos promocionando y todos los deseamos que se concrete el Mundial del 2030. Y si no empezamos antes con eso, vamos a llegar y vamos a decir, bueno, poner algunos charters. Los hinchas te vienen como sea, los hinchas te vienen en barco igual. Pero ese Mundial necesita de relaciones comerciales, periodísticas, que van y vienen durante muchos meses antes. Y no es que ponemos un charter el día del Mundial y viene todo el mundo en charter. No, no es así. Y hay un proceso de inversiones que mucho antes se va dando. Un proceso de inversiones, pero de varios años antes. Sí, claro. Y después, obviamente, y hay un ida y vuelta continuo años antes, hasta el desarrollo de ese propio evento deportivo mundial. Y la infraestructura que deja posterior y que también se supone que tiene que ser el negocio de ser sede. Ni hablar. Estamos pensando de repente en tener buenos hoteles, buenos campos de juego,
pero no pensamos cómo los traemos y cómo nos conectamos rápidamente. Y Ujú. bueno, en eso es que apunta el proyecto de ley que el Bien. diputado Jovía, el grupo Tercera Vía y nosotros como asesores estamos preparando con él. Y bueno, considerando todo eso, tenemos que ver una forma de que la aviación civil, se prepare un plan maestro de aviación civil en el sentido de líneas aéreas comerciales, para que unan y haya mucha más disponibilidad de asientos que unen Montevideo y Punta del Este y todo el Uruguay con el resto de la región y del mundo. Ujú. Y tenemos unas ideas. Podemos hacer un grupo, unas comisiones. ¿Sabes qué? No, sin costo. Podemos hacer un grupo honorario de personas que está muy integrado. Mucha gente está posibilitada en eso. Lamentablemente en Uruguay solamente se centra y se mira en el Ministerio de Defensa Nacional, en la Fuerza Aérea y la DINASIA, que está toda integrada por los militares. Los militares tienen una gran función. En definitiva, la aviación militar tiene otro objetivo exacto que la aviación comercial y de línea aérea. Si bien vuelan en la misma atmósfera, no es lo mismo los cometidos. Y Ujú. bueno, cada uno es lo suyo y también puede ser integrado y se puede tener una opinión en esa comisión. Pero también no hay que dejar de lado a la gente que tiene mucha experiencia y que ha estado toda la vida dedicado al tema de turismo, de comercio, de intercambio y de líneas aéreas y de contratos privados, ¿me entiendes? Claro, Así claro. que tenemos Bien. algo en la Eh, agenda, en la carpeta y que se va a presentar Bien. próximamente. Se va a presentar ese proyecto entonces, Rafael. Se va a presentar próximamente, sí, y bueno, esperemos que tenga una, una, un desarrollo importante y que haya otros legisladores que lo Vamos a ser acompañen. clásicos como uruguayo y decir, como dicen, que tenga andamiento. Viste que es muy del uruguayo, que Que tenga tenga andamiento. andamiento, que tenga andamiento, sí señor, sí señor, Ujú. sí señor. Este, Esperamos que sí, concientizar a una cantidad de personas que mm, están en otra órbita y no ven estos temas importantes, como decíamos el otro día, que ujú. son opacados por los temas urgentes siempre, ¿no? Pero que le hacen al desarrollo futuro del Uruguay Sí, y a su desarrollo económico y social, sobre todo. sin duda, Es muy importante es todo muy, esto. muy Así que importante. se puede generar comisiones, se pueden visitar países, se pueden hablar con otras aerolíneas del mundo y no solo decirle, mire, Uruguay precisa que ustedes vengan a volar. No, solo sentarse y mirarlos a la cara y decirle, señores, necesitamos y queremos colaborar, cooperar. Te dejo, ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Entonces ustedes me dicen qué necesitan, yo les digo qué es posible o cómo podemos adaptarnos mutuamente. ¿Qué necesitan? Que eso nunca se ha preguntado. Siempre se dice, Uruguay exige esto. Ah, bueno, muy bien, así vamos estamos a seguir todavía, hablando de esto que que va todo tiene el mundo. muchas puntas, muchas aristas. Te Perfecto. dejo una pregunta que puede ser para el desarrollo de la próxima nota. Es si Uruguay, con toda esta conexión de la fibra óptica, toda la tecnología digital que tú hiciste mención, si tiene previsto o hay una infraestructura adecuada para una conectividad aérea, porque también todo hoy requiere también de la tecnología digital informática. Parece que ahí hay otra pregunta, ¿no? Si hay una infraestructura de conectividad, si se montara una industria aérea y los Hay una espacios aéreos adecuados. infraestructura, Pero lo todos dejamos sabemos para la que, próxima. ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Te ¿Cómo no? parece? ¿Cómo Porque, no? Y a las órdenes, porque hay ¿cómo no? muchos, Y muchos nos puntos seguimos viendo. acá, sin duda, sin Esto es duda. inmenso, Eh, es inmenso todo Enorme, esto. Tú sabes enorme, que enorme. la aviación comercial, solo una te voy a dejar, la última. El aeropuerto de Carrasco, un excelente aeropuerto, pequeño, regional, pero muy moderno, tiene previsto, como los grandes aeropuertos del mundo, el suministro de combustible a sus aviones por debajo de tierra, Mm. con cañerías que llegan hasta cada posición de avión y con una bomba simplemente se le echa combustible. Bueno, La eso no ha obra, sido aprobado, la obra eso está desde fantástica del gobierno de Jorge Valle con Lucio Cáceres, ¿no? excelente fue esa obra. Sí, sí, Y sí. esa obra se hizo a los mejores estándares, a la última tecnología 5.5, de 5.1, 5.2 del mundo. Y tiene cada posición donde está estacionado un avión, un sistema de suministro bajo tierra Mm. con tuberías que le proveen de combustible. Simplemente conectarlo al avión. Bueno, eso Impresionante. no ha sido aprobado por el sindicato de ANCAP. Entonces Te, te- está te- inutilizado. te Se tengo que sigue dejar, remando con Rafael, porque camiones. se nos va el espacio, se ¿Cómo nos no? va y no cumplimos Bueno, un abrazo, seguimos la Rubén, próxima. y Muchísimas nos gracias, vemos la Rafael. próxima. Nos vemos la próxima. Rafael Que Alonso, tengas una buena semana. diputado suplente por Tercera Vía, con quien estamos conversando un Es, tema muy importante que es la conectividad aérea. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.